Bien, ok. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad le vamos a exponer sobre la etnometodología. Somos el grupo número 5, conformado por la alumna Mendoza Melgar Tatiana, la alumna Picón Ramírez Ana Cecilia, la alumna Ventosía Arrieta Solángel, y quien les habla, Villafana Cántaro Evelyn Roxana. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, en nuestra tabla de contenido les vamos a presentar como capítulo número 1 a Harold Garfinkel, Historia, Significado y Concepto de la Etnometodología. Como capítulo número 2 tenemos a los precursores y a las características. En el capítulo número 3 les vamos a presentar algunos ejemplos de la etnometodología. Bien, siguiente diapositiva. Bueno, este es el tema al cual vamos a tratar, que es sobre la etnometodología. Como lo acabo de decir, soy la expositora Villafana Cántaro Evelyn Roxana y voy a ser la primera expositora en esta oportunidad. Bien, vamos a tratar sobre la etnometodología. Bien, a este término llamado etnometodología la vamos a dividir en tres términos diferentes. Etno, que hace referencia a lo que utiliza la gente, y método, a lo que se trata más de los métodos, y logía a la investigación empírica, algo más observable en el enfoque etnometodológico. Bien, en sus raíces griegas, la etnometodología hace referencia a los métodos que las personas utilizan en la vida cotidiana, ¿no? En su vida diaria. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pero ahora en esta diapositiva vamos a ver quién es el que estudia, crea, analiza y utiliza por primera vez el término etnometodología. Nos referimos a Harold Garfinkel en 1917 hasta el 2011. El término etnometodología fue utilizado por primera vez por Harold Garfinkel para denominar la forma de trabajo psicológico. Ojo que también esta teoría es llamada una teoría psicosociológico, ¿no? Que estaba relacionando él en esas fechas como en 1954. Según el diccionario sociológico, la etnometodología es la ciencia que estudia las manifestaciones recurrentes con tangibles del sentido común que se lleva a cabo en las tareas cotidianas del hombre, ¿no? El qué y el cómo lo hace en su vida diaria. Es una corriente también filosófica y microsociológica que pretende describir el mundo social tal y como se está viviendo cotidianamente, continuamente, y se construye también a la vez emergiendo como realidad objetiva y sobre todo ordenada en la vida familiar. Bien, siguiente diapositiva. Bien, la etnometodología, como va a presentar mi compañera más adelante, es influenciada por Talcott Parsons en su acción social, por Alfred Schultz y también por el interaccionismo simbólico. Bien, pero mientras que la fenomenología se ocupa de estudiar en lo que piensa la gente en lo interior, la etnometodología se centra más en lo que hace la gente en su quehacer diario, en la forma como lo dice y cómo se comporta, ¿no? Eso es lo que va a estudiar la etnometodología. En otros casos, la etnometodología, Harold Garfinkel, todos sus estudios los centra y lo junta en su libro llamado Estudios Etnometodológicos. Harold Garfinkel también hace un estudio empírico, algo observable en cuanto a la etnometodología, bueno, su teoría, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. Bien, aquí vamos a tratar en cómo la etnometodología ve cómo trabaja, cómo estudia la realidad social de las personas, ¿no? No se centra tanto en el qué de las realidades humanas cotidianas que se hace o se deja de hacerse, sino en cómo lo hace. Es decir, que la modalidad de su ejecución, desenvolvimiento y realización, que puede ser en gran parte un proceso que se desarrolla bajo el umbral de la conciencia, una estructura
subyacente que determina la realidad social. Harold Garfinkel nos dice que la etnometodología está en las actividades prácticas de la vida cotidiana de los miembros de la sociedad. Bien, siguiente diapositiva. Bien, aquí vamos a ver un poco de su historia de Harold Garfinkel. Nos dice que en 1952 hace la sustentación de su tesis en la Universidad de Harvard, y también en 1954 llega a la Universidad de California en Los Ángeles, y fue ahí donde empieza a iniciar sus estudios sobre la etnometodología. En 1965, Harold C. Correll y Harold Garfinkel animan un seminario informal donde participan muchos de los seguidores de Harold Garfinkel y algunos etnólogos. Y también nos dice que entre los años 62 y 63 organizan un grupo de Berkeley, ¿no? Berkeley, a la cual llaman la red, ¿no? Donde lo cual trabajan las publicaciones sobre Garfinkel, lo difunden y lo trabajan y se desarrolla en los centros de estudios. Y para el año 1963, Harold Garfinkel publica sus estudios más importantes, entre ellos el artículo llamado Struth, que hace referencia a la confianza que hay entre las personas, cómo se inicia la confianza, ¿no? Y qué es lo que llama para que un individuo pueda confiar en otra persona. En el año 1963 publica su obra Estudios en la etnometodología, y para el año 1973 ya habían 50 etnometodólogos. Bien, con esto doy por terminado mi participación y bueno, doy pase a mi siguiente compañera. Adelante. Quien les habla es la alumna Ventosilla Rita Solángel, y en esta parte de la exposición me ha tocado hablar sobre los precursores, ¿no? Y la importancia que tienen en esta teoría, porque ayudaron a Harold Garfinkel a desarrollar su teoría, que es la etnometodología. Como primer precursor tenemos al tal Parsons con el funcionalismo y el problema del orden. Estas teorías ayudaron a Harold Garfinkel a tomar ideas para que pueda desarrollar su teoría. También tenemos a Alfred Schultz con la fenomenología social, conocimiento del sentido común y realidades múltiples, al interaccionismo simbólico con la teoría del etiquetado. Estas teorías presentadas por estos autores influenciaron mucho a Harold Garfinkel para realizar su teoría, tomando ideas y de alguna u otra forma, en algún sentido, modificarlas en su sentido, en su favor, para que se desarrolle bien su teoría, que es la etnometodología. Siguiente. Hablando un poco más a profundidad, el precursor tal Parsons, él nos dice que la motivación de los actores están integradas en los modelos normativos que regulan la conducta y la apreciación recíproca. Entonces, de esta idea, la etnometodología nos dice que la relación entre el actor y la situación no estará basada en los contenidos culturales ni en las reglas, sino que nacerá a partir de procesos de interpretación. ¿Qué quiere decir? Que cada individuo, cada persona tiene un proceso de interpretación y lo interpreta de alguna otra forma de diferente manera. Por ejemplo, en mi distrito, en la municipalidad tenemos como siempre un alcalde. Nuestro alcalde, por así decirlo, no está ejerciendo bien su labor, lo está haciendo de mala forma, y yo como ciudadana puedo opinar con mis vecinos, pero supongamos que mi vecina o un amigo que está con mi vecina en ese momento nos dice,
escucha lo que yo estoy hablando y me dirá, no, pero yo lo conozco y no creo que el alcalde sea capaz de eso o sea capaz de tomar esos accionares, ¿no? Entonces, como es amigo del alcalde, va a tomar otra interpretación, pero yo, conforme a los hechos, a lo que he visto, tengo otra interpretación. Entonces, eso nos quiere decir tal Parson, con su idea ya orientada más a la etnometodología con Harold Garfinkel. Siguiente. También tenemos en los precursores de tal Parson también nos dicen que el paradigma normativo lo toma como el estructural personalismo, que es normas, culturas y sistemas, ¿no? Y que la etnometodología ya lo toma como un paradigma interpretativo, toma esas normas, esas culturas y lo interpreta en la vida cotidiana. Ahora sí, con Alfred Schutz nos dice que la realidad social es la suma de todos los objetos y conocimientos del mundo cultural y social, vivido por la mentalidad de unos hombres que viven juntos numerosas relaciones de interacción. Entonces, los hombres nunca tienen experiencias idénticas, pero se supone que lo son, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, podría ser, cuando estoy paseando con una amiga, o sea, hablando en el contexto ahora de pandemia, por ejemplo, estoy paseando con una amiga y vemos un letrero en el que dice que se está regalando oxígenos, ¿no? Nada más que obviamente tienes que llevar tu balón. Y mi amiga tiene un familiar que está enfermo del COVID. Eso quiere decir, mi amiga no va a reaccionar de la misma forma que yo al ver este aviso. Ella posiblemente va a llamar a sus familiares diciendo, están regalando oxígeno, porque a ella le está haciendo falta, al hecho que tiene un familiar enfermo, y yo, como no tengo a nadie enfermo, no tengo esa misma experiencia que ella al ver ese letrero, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando de alguna otra forma cada persona, cada individuo tiene experiencias idénticas. Otro es que nos dice Alfred Schutz, es que las experiencias subjetivas de un individuo es inaccesible para otro. Aquí hablamos, por ejemplo, cuando alguien se está paseando con su enamorado en una tienda, en un, supongamos en Megaplaza. Esta es una tienda en la que van a vender maquillaje, van a vender ropa, van a vender todo lo que es variedades. Yo, como mujer, me voy a ir para el lado de lo que es maquillaje, de lo que es cuidado del rostro, de la piel, y pues a mi enamorado no le va a gustar eso, a él no le va a llamar la atención, no va a sentir lo mismo que yo, y posiblemente nunca lo haga porque no le interesa el maquillaje, porque obviamente él no se maquilla, ¿no? Entonces, a eso se refiere que tenemos, por así, experiencias inalcanzables, inaccesibles, diferentes al otro individuo. Ya en su tesis general de la reciprocidad de las perspectivas, a la que le llama dos idealizaciones, en el que nos dice la intercambiabilidad de los puntos de vista y la conformidad del sistema de pertenencias. Entonces, de estas ideas es que Harold Garfinkel te ayuda para entender cómo es que vivimos las experiencias del día a día para nuestra vida cotidiana. Siguiente. Del interaccionismo simbólico nos dice que sostiene que la concepción que se hacen los actores sobre el mundo social constituye el objeto esencial de la búsqueda sociológica y que la significación de los objetos provienen del hecho de dar sentido al transcurso de nuestras interacciones, ¿no? Por ejemplo, en el interaccionismo simbólico es muy importante la señal y el símbolo. Por señal, se refiere a una cosa específica que establece significados precisos e únicos para el individuo, ¿no? O sea, la señal ya es algo que está, por decir, designado, y que el individuo al verla ya va a saber su significado aquí o en cualquier lugar. Pero el símbolo ya es una designación arbitraria o ambigua, por así decirlo, que se refiere
al mundo de cada persona. Eso puede cambiar de acuerdo a cómo nosotros lo interpretamos al lugar en el que estemos, ¿no? Y por interaccionismo simbólico también tenemos a la teoría del etiquetado, en el que nos dicen que nosotros le damos una etiqueta a cada persona. Por ejemplo, cuando yo estoy en la universidad, a mi compañero de un siglo anterior, yo le puse, ese profesor me ha enseñado, es bien estricto, le gusta hacer las cosas, tener las cosas bien claras, no podemos llegar tarde, porque si llegamos 5 minutos tarde ya no te va a dejar ingresar a la clase y por ende no te va a tomar asistencia. Entonces yo, al decirle eso a mi compañero, ya le estoy dando una etiqueta al profesor, y mi compañero va a tener precaución a la hora de llegar a las clases, ¿no? Siguiente. Ya para resumir esta parte de los precursores, por tal con Parsons se dice que se interesa en las condiciones de la emergencia, del mantenimiento social y del orden social. Por Alfred Schultz tenemos que se refiere a la racionalidad práctica de las actividades cotidianas, al tipo de conocimientos sociales que ponen implícitamente en práctica, y al interaccionismo simbólico, que es el auténtico conocimiento sociológico que se nos revela a través de las experiencias inmediatas de las interacciones de todos los días. Entonces, Harold Garfinkel, ya con estas ideas, hace que surja una nueva forma de interpretar y entender la sociedad, con la que lo llamará la etnometodología. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Picón Ramírez Ana Cecilia y continuaré con la exposición el día de hoy. Siguiente. Ok, para entender el estudio de la etnometodología, que ya nos había planteado anteriormente por su máximo representante, Harold Garfinkel, podemos entender desde el punto de dos supuestos. El primer supuesto nos dice que los hechos sociales no determinan desde fuera de la conducta humana, sino que ellos son el resultado de la interacción social. Este supuesto ya viene desde el interaccionismo simbólico, ¿no? Donde hablamos que es producto de la interacción entre los individuos, se van a realizar los hechos sociales, se van a regular la conducta de los individuos. Por eso que de allí parte Harold Garfinkel para los estudios metodológicos de estos hechos observables, ¿no? Más que nada sobre el uso de los métodos y procedimientos del actuar cotidiano de los individuos. El segundo supuesto dice que los seres humanos no son idiotas culturizados, sino agentes activos capaces de articular procedimientos propios para definir circunstancias y significados ante situaciones. Pues claramente el ser humano no es netamente que le imponen cosas y hace de que direccionado de acuerdo obedece, sino de que a través del uso del raciocinio y de la reflexividad que posee el ser humano, va a ser capaz de interpretar dichas circunstancias de acuerdo también al contexto que le toque vivir. Es por eso que desde estos dos supuestos anteriormente ya planteados en el interaccionismo y en el también de Talcott Parsons, las diferentes concepciones es que toma, y también de la fenomenología es que toma Harold Garfinkel, estos dos supuestos para estudiar los procesos metodológicos de las acciones, las interacciones entre los individuos. Siguiente. Las principales características de la etnometodología tenemos. Nos dice que la etnometodología realiza estudios de la conversación. Pues claramente una de las principales características de esta perspectiva sociológica es el estudio de la conversación y de la interacción a través de las señales y símbolos y significantes que el individuo utiliza e interpreta de acuerdo al contexto a través de la comunicación y conversación diaria en su práctica y lógicamente vida cotidiana. Por eso que se centra a ellos una de las principales características.
Se caracteriza por más estudios empíricos. Claramente es más estudios empíricos porque es a través de la experiencia y de la observación de los hechos sociales. Nos dice que estudia los procesos de constitución de la realidad y el orden social, pues prácticamente a través del estudio del orden social y cómo estos emergen de una manera objetiva, ¿no? Dentro de la realidad social. Nos dice también que las características distintivas de este método radican en su interés por centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleadas por las personas para construir y dar sentido y significado en sus prácticas y sociales cotidianas, como ya hablamos, ¿no? Cada interacción social, es por eso que la etnometodología estudia estos procesos, estos métodos que tienen un fin y un sentido dentro de la vida cotidiana de los individuos. Para esto nos dice que para estudiar los hechos sociales hay dos formas, la endógena y la exógena. La endógena es el que estudia la organización, sus operaciones, o sea, de una manera interna, de cómo estos hechos sociales y esta interactividad que tiene el individuo a diario, de cómo se organizan dichos procedimientos, ¿no? Y la manera exógena ya es de una manera más externa, que nos dice que aplica la relación del hecho social con otros, ¿no? De una manera ya más externa, de cómo ya se van dando, van surgiendo los hechos sociales. Siguiente. Siguiente. Tenemos para esto las herramientas conceptuales que Harold Garfinkel utiliza en la metodología. He resaltado los tres principales, que es uno la indexicality, que significa la indicación, la reflexividad y la account, que significa las descripciones. Siguiente. La indexicalidad nos dice que se parte de la creencia de que la vida social se construye a través de la utilización del lenguaje y del significado de una palabra expresión. Es claramente uno a través de estos procedimientos que se dan de manera, digámoslo así, espontánea, se hace a través también del uso de la comunicación y del uso del lenguaje. ¿Por qué le dicen indexicality? Porque es una de las características que realiza o utiliza, digamos, la lingüística, ¿no? De acuerdo también al contexto que se está viviendo, al contexto, perdón, que está teniendo dicha situación entre los individuos. Siguiente. La reflexividad, dice, destaca el hecho de que el lenguaje no solo se utiliza para referirse a algo, sino también y principalmente para hacer algo. Este punto importante de la reflexividad, quiero, digámoslo así, interpretarlo, que es el único, el individuo es el único que a través de su mente y de su conciencia crea un raciocinio de cómo interpretar diferentes acciones. O sea, como somos seres humanos capaces de interpretar en un mundo donde estamos emergiendo cada día situaciones con diferentes fines. Entonces, es por eso que a través del uso de esta reflexividad, de conciencia, es que vamos a actuar también de acuerdo a ello. Eso es uno de los principales, digamos, características o puntos de los que estudia la etnometodología es a través del uso de la reflexividad para dar resultados a estos métodos de nuestros hechos sociales y del orden social que tiene el ser humano dentro de esta sociedad. Siguiente. Las descripciones, dice, toda la acción social es descriptible, inteligible, relatable y analizable. Por ello, el concepto de discurso no se limita al uso lingüístico, sino también que se refiere a toda la acción social. Claramente, toda acción social que tenemos posteriormente a una reacción es relatable, es inteligible y es analizable, como ya sabemos, a través de la reflexibilidad, del uso de la conversación, de los usos lingüísticos,
los significados y significantes es que el individuo va a tener una reacción de convivencia o digamos de interacción dentro de su ambiente, ¿no? De su contexto, al mismo tiempo de cómo va a interpretar, porque recuerden que no solo somos, la sociedad nos impone ciertas normas y reglas que nosotros vamos a ejecutarlas directamente sin antes haber hecho el uso de nuestra reflexividad y el uso de nuestro raciocinio para interpretar, porque el estudio específico de estos métodos es la interpretación también que le damos a través de nuestro de raciocinio y al mismo tiempo lo que nos habían planteado anteriormente de cómo el ser humano va interpretando ciertas realidades, ¿no? Y al mismo tiempo la misma acción social y el orden social llevan de una manera descriptible y analizable. Es por eso que ellos siempre estamos también en diferente constante cambio. Siguiente. Ok, eso es todo. Doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Buenas tardes, quien les habla es Mendoza Melgar Tatiana Georgina y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los ejemplos de la etnometodología. En este se van a clasificar. Empezaremos con el experimento de ruptura. Para Garfinkel, como autor principal, nos dice de que este experimento de ruptura es aquella que busca romper la fragilidad que hay en la sociedad, en las interacciones de ambos individuos. Esta nos dice que no son acciones conscientes tanto en el emisor como el receptor de aquella interacción. Para poder interrumpir o romper esta interacción, nos dice de que se producen procesos normales de lo cotidiano que diariamente se realiza, busca estudiar ese efecto que se está dando. Vamos a ver un ejemplo, por decir así. En el experimento de ruptura, cuando María está llegando al salón, quiere hacer aquel experimento, ¿no? Y al ingresar, lo que cotidianamente era saludar a sus compañeros con un hola, con un oli o ¿cómo estás? Llega e ingresa y les dice, distinguida alumna, por decir así, Ventosilla Rieta Solángel, distinguida alumna Cecilia Picón, y con sus datos completos a cada alumno. La colectividad o el colectivo de los demás compañeros van a pensar o imaginar que María está loca o que María está tomándolo como un chiste, aquella actividad, ¿no? Y es donde ahí Harold Garfinkel quiere estudiar esos fenómenos que se dan, interpretar ese obstáculo o ruptura que se está dando. Ahora, estudiar la realización del género. ¿Qué nos dice la realización de género? Los individuos nacen biológicamente con dos géneros, sea femenino o masculino. En ello nos dice de que el género que nacemos biológicamente no nos representa, sino que esta necesita el complemento de uno mismo, es decir, nuestras propias acciones. Y en este ejemplo tenemos como representante, por así decirlo, a los transexuales, que biológicamente pueden nacer como género masculino, pero las hormonas que tienen dentro de sí no les hace actuar de forma masculina, sino de forma femenina, y es decir, buscar las transformaciones, se visten como mujer, se maquillan y actúan como una mujer. ¿Para qué? Para que la sociedad los califique como en sí los ven. Ahora, la realización de un paseo. La realización de un paseo nos dice que consta en una caminata, en una interacción de un grupo de personas o también puede ser solo de dos individuos, en la cual busca busca encontrar aquellos fenómenos casi similares. Este experimento es casi similar al de la ruptura. Pero, ¿qué quiere decir en la realización del paseo? Es que nosotros realizamos dos acciones, tanto las conscientes como las inconscientes. En las conscientes podríamos tomar aquella comunicación rutinaria que hacemos,
es decir, el diálogo que se está dando entre el emisor y el receptor. Pero en las acciones inconscientes estamos tomando aquellas donde nosotros no estamos enfocados en que en nuestra caminata vamos a chocarnos con otra persona, o en nuestra caminata vamos a cambiar de tema, se podría decir, de forma inconscientemente. A eso se le denomina la realización del paseo, en la que Harold Garfinkel quiere estudiar aquellos fenómenos que se está dando. En lo que es las conversaciones telefónicas, identificación y reconocimiento. En esta, su meta es analizar la relación del oyente y el hablante con supuestos. ¿Qué quiere decir con supuestos? Es decir, de que cuando uno se quiere comunicar telefónicamente con otro, inconscientemente con reconocer la voz sin tener una interacción física, ya está suponiendo quién es. O por el simple hecho de que tal vez le conteste con un calificativo que siempre se ponen, se han denominado en esa interacción, ellos ya suponen quién es la otra persona. A esto se denominan las conversaciones telefónicas. Y también tenemos, por decir, lo que nos dice Schou-Wolf, que nos dice cómo se da una secuencia sin tener contacto visual, y su inicio siempre es directo y estandarizado. La iniciación de la risa. En esta nos dice que es totalmente espontánea. Por decir, Jefferson afirma que es la risa de forma organizada, voluntariamente o invitada. ¿Qué nos quiere decir aquí? De que, por decir, entre un diálogo de ambas personas, tanto María como Julia, por así decirlo, María puede invitar a Julia en su diálogo, por así decirlo. Al finalizar su diálogo, termina con un jajaja. Y Julia, al iniciar, antes de continuar con ese diálogo, inicia con su jajaja. A eso se le denomina la atribución de invitación o voluntariamente. Pero también se dice de que la iniciación de la risa puede ser rechazada. Es decir, que María el invitado con el jajaja, pero Julia no atribuye esa risa y solo continúa con el diálogo de forma directa. En esta también encontramos con ello el silencio como un proveedor de rechazo, como ya lo mencioné. Ahora, la provocación del aplauso. En la provocación del aplauso vamos a enfocarnos en dos ideas, en que es enfatizar o subrayar su contenido y en proyectar un claro punto de vista. Es decir, en esto es lo que es provocación del aplauso, lo vamos a encontrar cotidianamente o en las rutinas diarias, como es en los discursos, en las exponencias de trabajo, en nuestras exposiciones rutinarias de la institución educativa, etcétera. En esta, ¿qué nos quiere decir? Que para generar aplauso es esencial el uso de un contraste. ¿Qué es un contraste? Son aquellas frases que enfatizan o dan mayor peso a nuestro discurso. Es decir, un orador, al dar su ponencia, al dar su discurso frente a todo un público, él busca llamar, persuadir a aquel público para que contribuya con su aplauso. Pero en otros casos, donde, por decir así, cómo provocar un aplauso, es cuando, por decir, no finalizamos tal vez con una frase y nosotros esperamos un aplauso de los oyentes, ¿no? Y al no contribuir o no tener eso, lo que nosotros queremos como contribución de aplauso, el mismo orador puede provocar el aplauso por sí solo y la masa continuar con esa rutina. A eso también se le puede considerar como provocación del aplauso. Ahora, la emergencia interactiva de las oraciones y los relatos. ¿Qué nos quiere decir aquí? Charles Godwin desafió el supuesto lingüístico tradicional, se podía analizar aisladamente de la interacción. Nos dice que el emisor puede reconstruir el significado del proceso para que continúe el receptor. Y hay una tensión mutua donde el hablante también adecúa sus acciones según las circunstancias. Es decir, de que en esa relación mutua de interacción está dentro de ello también
todo lo que uno quiere expresar, aparte de nuestro diálogo, sino nuestras acciones faciales, nuestros gestos, nuestras posturas. En aquella interacción puede demostrar mucho en esa interacción social. Las formulaciones es la búsqueda del orden interno, es decir, la explicación de la actividad social, donde el miembro puede manipular, puede expresar o reconocen también el orden de forma natural. Se define como parte de la conversación utilizada para describir una conversación y la comprensión. ¿Qué nos quiere decir aquí? De que en las formulaciones se le considera como aquella jerarquización u organización, se podría decir. En esta buscamos aquel proceso, es decir, nosotros inconscientemente ya sabemos que cotidianamente cómo preparamos una comida que diariamente lo realizamos, ¿cierto? Acá se estaría actuando lo que es las formulaciones. Ya, para finalizar, con el último ejemplo de la etnometodología, tenemos a la integración del discurso y de las actividades no verbales. Aquí encontramos las dos actividades, tanto lo visual como lo no visual. En ello estarían nuestro diálogo interactivo y nuestros gestos o nuestra postura. Goodwin analiza la mirada también como parte de este ejemplo, donde aquella actividad está estrechamente relacionada con las actividades verbales. Es decir, que para una interacción o un diálogo entre José y María, tiene que haber un lazo interactivo en las miradas para poder darle mayor intensidad o protagonismo a esa conversación, ya que si uno no mira fijamente, se podría decirlo, estaría siendo indiferente a aquella interacción cotidiana que se está realizando. Transgresión de las normas. ¿A qué se quiere decir con transgresión de las normas? Es decir, que esta busca romper o no seguir paulatinamente con lo que está establecido o dicho en la sociedad. Ahora, como grupo hemos realizado una conclusión general en la que nos dice que la etnometodología es el estudio metodológico de las cosas más comunes que hacemos diariamente. Son cosas muy simples, pero elementales al mismo tiempo. Estos métodos, los que usamos diariamente para ejecutar nuestras labores, llevar una vida plena y satisfactoria. En el caso de los precursores, ayudan que las teorías de Harold Garfinkel a tener un mejor desarrollo en la etnometodología y así incluirlas en la vida cotidiana para identificar cómo los individuos llevan a cabo su vida. La etnometodología tiene un carácter empírico que se evidencia en la investigación basada en la experiencia y en la observación. Además, podemos decir que es una reflexión en torno a situaciones de la vida diaria. En otras palabras, los métodos que dan como resultado aquella situación cotidiana. Tenemos como referencia las diapositivas del profesor Héctor Romero, tenemos el libro de Sociología Contemporánea de Jorge Ritzer, algunas otras páginas investigativas, y muchas gracias, espero que haya sido de su agrado esta exposición.